la película protagonizada por el inexpresivo Keanu Reeves, prefiero a Michael Rennie en blanco y negro en 1952. Esta película, como veis, va de platillos volantes, pero va de ciencia ficción. De hecho, el platillo volante que aterriza en Washington en las primeras escenas de la película, cuando los periodistas de carne y hueso y de la vida real, como el que dice voy a dar un noticiero especial, aparecen diciendo que algo extraordinario ha sucedido, lo hace a plena luz del día y lo hace cerca de la Casa Blanca. O sea, casi como hacen los platillos volantes normalmente, ¿no? Es el primer alienígena que llega a la Tierra con buena voluntad. Hasta ese momento todos los alienígenas habían llegado para invadirnos. Recordemos la Guerra de los Mundos de H.G. Wells y la Guerra de los Mundos de Orson Welles, ¿no? Hasta 1951, cuando se estrena Ultimátum a la Tierra, los marcianos venían a tomar la Tierra. Es el primer, sin embargo, Klaatu, como se llama el personaje interpretado por Michael Rennie, lo primero que dice al salir de la nave dice: hemos venido en son de paz y con buena voluntad. Luego hablaremos, porque no es exactamente un alienígena pacifista, no es un alienígena bueno, a pesar de su apariencia, a pesar de que, digamos, es el que recibe el tiro cuando va a enseñar el regalo al presidente de los Estados Unidos, como no, y le pegan un tiro y desde el suelo dice, bueno, era un regalo para que conociera cómo son otros planetas y todas estas cosas. Klaatu es trasladado a un hospital militar después de ese aterrizaje en el que lo rodean los militares y le disparan. En el hospital militar se recupera de las heridas. En el hospital militar dice que bueno, que lo que quiere es tener un encuentro con todos los dirigentes del planeta Tierra. A lo que el delegado de la Casa Blanca dice, bueno, que no, que la situación internacional no está para esas cosas y que en todo caso con el presidente de los Estados Unidos. Klaatu, en contra de lo que pueda parecer, dice que ni para atrás, que con el presidente de los Estados Unidos no, que con todos o con ninguno. Y además les quiere transmitir un mensaje. Les va a transmitir un mensaje que es un ultimátum que da al final de la película. O la humanidad se porta bien y deja de usar armas nucleares, o la Confederación Galáctica la exterminará. No la Confederación Galáctica directamente, sino ese robot, Gork, al que nunca habíamos visto en la ciencia ficción, como dice el Flash, y que desintegra las armas. Ese robot forma parte de una policía galáctica creada por los miembros de la Confederación para que el que se desmande usando la violencia se lo cargue. Ultimátum a la Tierra, como he dicho, es una película muy rara para la época. En la época, recordemos, está El Enigma de Otro Mundo, que también tiene muy malas pulgas, Los Marcianos de la Guerra de los Mundos y los de la Invasión de los Ultracuerpos. Acordaros, es la plena época macartista, y yo creo que si hay algo que a los que hemos visto el cine blanco y negro y nos gusta la ciencia ficción nos provocaba un poco de mal rollo, eran las vainas, cuando duplicaban a los personajes, ¿no? Y las vainas de la invasión de los ultracuerpos, cuando se crean esos clones humanos, por decirlo de alguna manera, que no son humanos y no tienen sentimientos ni nada. Frente a eso, el alienígena de Robert Wise es un alienígena pacífico, aparentemente, bien parecido, educado, y que encima lo que le saca de quicio pues es algo tan humano como la irracionalidad, ¿no? Él dice en un momento determinado: me impacienta la estupidez, mi pueblo ha aprendido a vivir sin ella. Bueno, si ahora viniera un Klaatu de verdad, pues se saltaría la tapa a los sesos, porque la estupidez está por todos lados. Klaatu, a pesar de esa apariencia, es un invasor en toda regla. Él viene, pero en el fondo lo que viene es a amenazarnos. A pesar del mensaje pacifista, a pesar de que es el primer alienígena que no viene a conquistarte, viene a conquistarte. Él deja en un momento determinado a toda la Tierra sin electricidad. De ahí el título, que como sabéis en España ha habido una propensión de las productoras a cambiar los títulos. Y el día que la Tierra se paró, es el día que la Tierra se paró no por una estupidez, sino porque en un momento determinado de la película los alienígenas dejan a la Tierra sin electricidad. Claro que, bueno, Klaatu es malo, o es bueno, pero no tan malo, o es malo, pero no tan bueno. Y dice, bueno, pero no os preocupéis porque los hospitales, nadie se va a matar en un ascensor, los hospitales van a seguir funcionando, las instalaciones básicas, es decir, dejamos a la Tierra sin electricidad selectivamente. Va a destruir a la humanidad si sigue usando las armas nucleares como Dios, con perdón, es decir, con perdón de Klaatu. Dios, el Yahvé bíblico, destruye Sodoma y Gomorra y manda el diluvio porque los humanos se portan mal. Klaatu y los suyos van a mandarnos a Gos y a cargarnos a nosotros. Y los paralelismos religiosos no acaban ahí. Klaatu toma el sobrenombre cuando se mete entre los humanos
de carpintero. Llega un momento en el que lo matan los militares, como el famoso lanzazo a Jesús del legionario romano, aquí antes durante la crucifixión. Le traiciona un amigo, como Judas, y luego vuelve a la vida. Claro, esto era demasiado, incluso para el Hollywood de la época, esto era demasiado, esto de que un extraterrestre resucite. Entonces, aunque en el guión original de Robert Wise el extraterrestre resucita y no dice nada, en la película, perdón, el guión original de Edmund North, en la película, digamos que lo retoman y lo suavizan un poquito para que la derechona americana no se sienta mal. Y dice en un momento determinado Klaatu que el poder sobre la vida y la muerte está solo reservado al sumo hacedor, es decir, que su resurrección es temporal, es una resurrección con fecha de caducidad. La película fue muy mal vista, o sea, es una película muy inocente, pero fue muy mal vista por los conservadores estadounidenses por varias cosas. Primero, por no quererse entrevistar solo con el presidente. Y segundo, por ver la política humana como algo irracional. Y tercero, por afirmar que la energía nuclear podía tener usos pacíficos, por lo que también sería mal vista por el presidente Zapatero, evidentemente, ¿no? Recuerda Peter Biskin, que tiene un libro delicioso que se titula Ver es querer, cómo Hollywood nos enseñó a dejar de preocuparnos llamar los 50, época en la que Estados Unidos estaba sumido en la Guerra Fría y había un miedo atroz a la bomba atómica y a que los rusos la tuvieran. Recuerda él cómo con toda esa palabrería sobre átomos para la paz y seguridad colectiva, Klaatu sonaba más a un agente soviético que a un emisario cósmico. Pues claro, eso es lo que puso muy mal a la prensa. ¿Por qué es importante Klaatu? Klaatu aparece, y Ultimátum a la Tierra aparece 4 años después, de que se vean los primeros platillos volantes en la costa oeste de Estados Unidos, de que Kenneth Arnold vea 9 objetos que vuelan como platillos sobre el monte Klaatu en un platillo volante. Cuando en la historia original, Klaatu llega a la Tierra en una nave espaciotemporal con forma ovoide. La historia original, El amo ha muerto, que quien la quiera leer está editada en uno de los maravillosos libritos de Martínez Roca, que se titula Vinieron del espacio exterior. Están ahí editados junto con la novela del Enigma de otro mundo, junto con el cuentito original de Arthur C. Clarke de 2001, y el editor es Jim Wynorski, aficionado a la ciencia ficción, pero más famoso por ser director porno. Entonces, en la novela original llega así. Y esta película, que se produce, como he dicho, 4 años después, y se estrena 4 años después de la primera observación de naves extraterrestres, se produce un año después de que, de ovnis, se produce un año después de que alguien identifique los ovnis con naves extraterrestres, que es un mayor retirado, Donald Cahoe, que lo hace en una revista que paradójicamente se llama Verdad, y en un libro que se titula Los platillos volantes son reales, donde asegura que la Tierra es visitada por extraterrestres. Hasta ese momento hay 3 años en el fenómeno ovni, en el que nadie sabe de dónde vienen, se piensa preferentemente que los platillos volantes llegan de Rusia y son una cosa de los malos, de los rojos, pero cuando Donald Cahoe dice que son extraterrestres, a partir de ese momento el credo ovni asume que los platillos volantes son extraterrestres. Entonces, una vez estrenada esta película, pasa solo un año, los tiempos se acortan, y además, perdón, si es que no he dado ninguna de las 4 reglas. Pasa solo un año, me he puesto a hablar. Bueno, ahí tenéis un maravilloso efecto especial con sombra incluida de la llegada de la nave a Washington. El descenso a Klaatu con Gork y a Klaatu a punto de resucitar. Klaatu viene de Marte, a pesar de que no digan que viene de Marte en ningún momento, pero más o menos se intuye que viene de Marte por la distancia a la que se sitúa. No hay ningún planeta, digamos, en las proximidades. Y pasa un año hasta que un señor vive el primer encuentro cara a cara en el mundo real con un extraterrestre. No ocurre ni en Washington, no ocurre en Moscú, París o Londres, sino en mitad del desierto de California. Y su protagonista no es ningún mandatario de nada. Es un señor que se llama George Adamski y trabaja en las inmediaciones del observatorio de Monte Palomar. Normalmente se suele decir George Adamski que trabaja en Monte Palomar, queda mejor, ¿no? Es como si dices Luis Alfonso Gámez, que trabaja en las inmediaciones imaginaros, del Gran Telescopio de Canarias. Queda mejor
imaginar que trabajo, que tengo una oficinita o soy el vigilante del Gran Telescopio de Canarias. Queda mejor decir que trabaja en el Gran Telescopio de Canarias. Parece así que soy un astrónomo, ¿no? Bueno, pues este señor, George Adamski, nacido a finales del siglo XIX, tenía un equipo con un telescopio aficionado. Esta fotografía es de uno de sus libros, de los platillos volantes han aterrizado, publicado en el 53. Es descendiente de migrantes polacos y los últimos años de su vida, murió en 1965, los últimos 13 años se dedica a viajar por el mundo dando conferencias por América, Europa y Oceanía, hablando de los extraterrestres con los que ha hablado. En su libro Los platillos volantes han aterrizado, cuenta literalmente: fue a las 12:30 horas del jueves 20 de noviembre de 1952 cuando establecí contacto en persona con un hombre de otro mundo. Había venido a la Tierra en una nave espacial, un platillo volante. El encuentro fue de la siguiente manera: este señor se fue supuestamente con 6 amigos al desierto de California, y entonces en un momento determinado vieron una gigantesca nave en el cielo con forma de puro. De esa nave salió un platillo y el tipo, pues como quien va al excusado, dijo: me voy. Se fue a encontrar con los marcianos que bajaban en el platillo, nadie más los vio, y a la vuelta contó una historia, una historia muy sorprendente. Dice que se había encontrado con un señor que se llamaba Ortón, que era venusiano, que era rubio, y como Clatu tenía una excelente facha. Ortón era algo parecido a ese dibujo, ¿no? Entonces Ortón le da un mensaje que le dice que, por telepatía, evidentemente, que venía en son de paz, que el vecindario cósmico estaba preocupado por la radiación producida por nuestras pruebas nucleares y que más valía que para eso. Adamski, que no es tonto, supuestamente, le intenta hacer una foto y Ortón le dice que no. Ya sabéis, los extraterrestres son tímidos, como el monstruo del lago Ness. Lleva 2 cámaras de fotos durante toda la conversación, no le saca una foto, y todas las pruebas de la histórica visita se reducen a una visión del desierto de California, perdón, y en el fondo, detrás de una colina, un punto negro. Dice que esa es, me parece que dice que es la pequeña nave de Venus, y tan pequeña, no se adivina nada, o sea, si tú pones una mosca ahí, no ves nada. El encuentro de Ortón fue solo el primero que tuvo Adamski, porque luego se sucedió con encuentros con marcianos, con venusianos, viajó a la Luna en los platillos volantes, vio ríos y ciudades en la cara oculta de la Luna, además de encontrarse con otros habitantes del sistema solar. Y bueno, y todos le contaban lo mismo, que estaban muy preocupados. Así que Adamski empezó a viajar por el mundo. Esta es una foto que luego comentaremos de una de las naves, foto de él, ¿no? Pone abajo, por si no sabéis, que es venusiana. No se diferenciará en nada. Es una de las naves venusianas de Adamski, está escaneada de su libro, de uno de sus libros. Entonces, Adamski se pasa los años viajando. Los platillos volantes son un credo floreciente en ese momento. Viaja por Europa y llega a ser recibido por la reina Juliana de Holanda. Pero esto está constatado, esto es real. Ahora bien, luego dice haber mantenido una reunión con Juan XXIII, que esto ya está menos probado y podemos comentarlo. Muere de un ataque al corazón en 1965. Y desde entonces todos sabemos, creo, a no ser que sigamos Planeta Encantado, que las naves terrestres han sondeado los planetas más próximos y que no han encontrado ni ríos, ni rubios de ojos azules para advertirnos de nada, ni nada parecido. Un periodista que sacó su buen dinerito con platillos volantes en la época, Frank Edwards, consideraba a Adamski, que se autotitulaba de profesor, un hombre decía que era un hombre de exiguos logros académicos, pero que compensaba tal deficiencia con una excelente imaginación, una agradable personalidad y una provisión aparentemente inagotable de desfachatez. Fue el primero de 2, que fue de platillos volantes han aterrizado, y dentro de los platillos volantes, en los que cuenta sus encuentros con los marcianos, sus encuentros siguiendo ese consejo de por qué no disfrazas la novela de realidad. Los 2 libros fueron un éxito. Pero, claro, esta sería una escenificación imaginaria de los encuentros ahí Adamski con su telescopio y con el marciano al fondo, o el venusiano, o lo que sea al fondo. Pero claro, a Adamski pronto le surgieron críticos hasta dentro de la propia ufología. Es una época de los 60 que hasta los ufólogos o los periodistas ufológicos tienen un poco de vergüenza. Y Frank Edwards, en su libro Platillos volantes aquí y ahora,
llega a concluir, después de 8 años de mirar qué pasaba, qué era esto, qué podía ser esto. Dice, tras 8 años de pacientes investigaciones, esto lo escribe en el 67, llegué a la conclusión de que la nave especial de Adamski era en realidad el extremo superior de una aspiradora fabricada en 1937. Era la tapa de una aspiradora, Adamski la había sacado, y aunque en esta foto no se ve bien, en otras fotos tomadas, dice, a gran distancia, absolutamente todos los detalles de la nave se ven como si estuvieran tomados en un modelo tomado a muy corta distancia de la cámara. De esta foto, lo que es muy divertido es que en el detalle que en el mismo libro da Adamski del tren de aterrizaje de la nave, lo define como este es el tren de aterrizaje de la nave, ¿no? Esta es una de las 3 patas, ha permitido identificar lo que son las patas de la nave. Y una de las patas las patas son pelotas de ping-pong. Bueno, aparte de hacer bastante difícil viajar en aspiradora de un mundo a otro, pues aterrizar sobre una pelota de ping-pong es un poco complicado. Se sabe que la entrevista con Juliana de Holanda sí se produjo. Una demostración más a favor de la República en todos los sentidos. Y se sabe también que la entrevista con Juan XXIII es tan histórica como el encuentro con Ortuño. La entrevista con Juan XXIII, a pesar de que los papas por su propia profesión tengan que ser crédulos, dicen que se celebró el 31 de mayo de 1963. Eso tiene un problema. Bueno, un problema no, varios. Primero, ¿quiénes cuentan que se produjo ese día? Dos admiradoras que iban con Adamski, dos de la CLA, iban con Adamski por el Vaticano, y entonces dicen que en un momento determinado el bueno de George se separó de ellas y que volvió al cabo de un rato, una hora después, y les enseñó una medallita con la efigie de Juan XXIII y les dijo que había podido hablar con el Papa y que el Papa se la había dado. Las mujeres, obviamente, si se creía lo de los marcianos, se creyeron eso. No tenían en cuenta que Juan XXIII no estaba en la mejor situación para hablar con un tipo que decía venir a hablar con seres de otros mundos, porque Juan XXIII aquellos días estaba agonizando, murió 3 días después, y que la medallita de Marras pues era una medallita de las que se podían comprar en eso que también domina la Iglesia, que son los puestos de chucherías religiosas, tanto en el Vaticano como en cualquier otro lugar. Todo esto no les importó. Ellas pensaban, y todavía se dice en numerosas webs de internet, que lo que hizo Juan XXIII fue recibir en su lecho de muerte a un tipo que dice haber hablado con un ser de otro mundo y que no cuenta nada nuevo. Porque, si os habéis fijado, toda la traslación de la idea de los marcianos, incluso el vestuario del marciano, es el vestuario que lleva el bueno de Michael Rennie en Ultimátum a la Tierra, que como os acordaréis tiene la frase más famosa de la historia del cine, yo creo, que es el Clatu Baradanito, que le dice en un momento determinado el alienígena a la chica buena que hay en la película. Es evidente en casos como este que generan luego un sinfín de contactados. Aquí el que me importaba era Adamski, porque digamos que es el tipo que copia literalmente lo que ha ocurrido un año antes en las pantallas del cine de medio mundo. Pero si luego hubiéramos viajado 20, 30 años, hubiéramos encontrado que los contactados del Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias, cuyo cuento se dejó Juan José Benítez en los años 70, los contactados de Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa, absolutamente todos los contactados copian el mensaje de Clato, es decir, no copian nada nuevo. Los extraterrestres tienen muy poca más. Y nada más. Muchas gracias y ahora yo creo que es hora de ir a comer, ¿no? Venga.